María Eugenia Talerico, que es una abogada que fue miembro de la Unidad de Información Financiera, hoy es candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo te va? Muy bien, Mariano, un gusto saludarte. Igualmente para nosotros y muchas gracias por estar acá. Explícanos qué significa la prohibición de Cristina Kirchner o del gobierno de Estados Unidos de que Cristina Kirchner y su familia ingrese a los Estados Unidos. Bueno, a ver, primero estaría bueno aclarar que esto no es un tema político, ideológico y que tiene mucho tiempo en todos los organismos de Estados Unidos juntar muchísima información sobre los crímenes, porque así lo llaman, ¿no? Del kirchnerismo, que ha sido tildado por los Estados Unidos como una organización criminal y por supuesto la jefa es Cristina y su familia ahora sancionada. Y debido en el centro también de las designaciones por algunas razones que dijiste y otras que tienen que ver por cómo funcionó ese ministerio durante todo el kirchnerismo. Entonces me parece muy importante contar que además el Departamento del Tesoro, que es quien está imponiendo estas sanciones, hoy en la persona de Marco Rubio hace muchos años, está recopilando información y en el gobierno de Biden, junto a otros senadores y representativos, como le llaman a los diputados allá, habían pedido la imposición de estas sanciones al kirchnerismo y el gobierno de Biden, un poco afín al gobierno de Alberto Fernández y demás, no avanzó en ese Lo sentido. Así frenaba, que ¿no? Biden lo frenaba, le ponía sí, un poco el pie. las agencias ahí actuaban con una afinidad más ideológica hacia ese gobierno y entonces frenaban la imposición de estas sanciones que de la mano de cuando era senador Marco Rubio venían imponiéndose. Ahí también está con un rol bastante preponderante Marshall Billingslea, que en su momento había sido presidente del Gafi y que estaba en estos ámbitos en Estados Unidos durante el gobierno del Trump con ¿Me repetís el quienes nombre? ¿Marshall? Marshall Billingslea Ajá. es un funcionario de la época del Trump, del gobierno anterior, del primer gobierno de Trump, con quien desde la UIF nosotros trabajamos mucho porque se había armado una mesa de diálogos, de intercambio para la integridad financiera y los ilícitos financieros, y en esa cooperación de los Estados Unidos, acá se logró develar las 120 compañías offshore que tenía Baez y que habían funcionado como ruta en los Estados Unidos, las compañías de Daniel Muñoz, ¿te acordás? A partir de que irrumpe el caso Mossack y Fonseca, los Estados Unidos hacen todo el rastreo de esas inversiones en los Estados Unidos, Recordemos la que causa de los cuadernos. recordemos que Daniel Muñoz, porque vos lo mencionás como ya sabiendo que todo el mundo lo sabe, pero mucha gente a lo mejor no lo recuerda, era el secretario privado de Néstor Kirchner. Yo lo conocí en la Casa Rosada, era el hombre que le llevaba la valija siempre a Néstor Kirchner, subía al avión con él, bajaba del avión con él, lo acompañaba a todas partes y era el secretario privado que estaba al lado de Kirchner, el despacho de al lado del despacho presidencial. Se llenó de plata, ¿no? Le descubrieron un patrimonio ustedes en la UIF, en la Unidad de Información Financiera, inconmensurable, ¿no? 70 millones de dólares, que además pasó algo muy particular ahí, Mariano, porque Muñoz había sido sobreseído en varias oportunidades por enriquecimiento ilícito por el juez Rodríguez. Cuando nosotros arribamos a la UIS veíamos que eso había sido mal hecho, pero recién cuando irrumpe el caso de Mossack y Fonseca, que fueron el tema de las compañías de Panamá, ¿te De acordás Panamá. que Sí. empezaron a revelarse los beneficiarios finales? Ahí surge todo ese entramado de compañías que tenía Muñoz alrededor del mundo, que era una cosa impresionante, y que en definitiva cuando lo llevamos a Estados Unidos obtuvimos la colaboración para que se abrieran las puertas del mundo y nos contaran todas esas compañías quiénes eran los beneficiarios, cómo se habían movido las cuentas. Ahí fue una cooperación Te inédita. hago una Pero preguntita. ¿qué pasó con Rodríguez? Porque es Sí. muy interesante el juez Rodríguez. Ahí nosotros pedimos la reapertura del caso y Rodríguez era muy reacio y después nos enteramos por la ex esposa por la viuda, ¿no? de Muñoz, que habían pagado aparentemente 10 millones de dólares a ese juez y por eso nosotros no lográbamos que el juez incaute todo ese dinero que los Estados Unidos estaba avisando que todavía estaba en Estados ¿Qué juez Unidos. Rodríguez era? ¿Me recordás el nombre? Luis Rodríguez, el juez federal, que un día renunció y se fue sabiendo que podía enfrentar obviamente desafíos grandes en el Consejo de la ¿Y la Magistratura. mujer de Muñoz reveló que habían pagado al juez Sí, Luis Rodríguez sí, sí, en 10 su millones? condición de arrepentida. Sí, sí. 10 millones.
¿Y eso cuándo lo dijo? ¿En la causa misma Mira, de si Daniel Muñoz? googleás, sí, si googleás arrepentida, la mujer de Daniel Muñoz, Sí, claro. los 10 millones de dólares al juez Rodríguez. Ah, pero es un escándalo eso. O sea que podría Sí, también claro. enjuiciarse al juez Luis Bueno, él Rodríguez. renunció, se fue de la justicia, no se sometió, digamos, pero bueno, eso está todo en el marco de los cuadernos. Uno de los prendimientos de cuadernos es la causa del lavado de activos de Daniel Muñoz, que también nos enteramos por cuadernos que era el recolector de los bolsos. Claro, En el fondo, claro, exacto. Ahora vamos, son tantas cosas, pero bueno. igualmente Luis Rodríguez podría ser imputado en la causa Cuadernos o en otra causa aparte, aunque haya renunciado a la justicia. Tiene Hay que... que ver en qué quedó ese testimonio de Municoy, creo que era el apellido de la mujer esta, en Ujú. esa causa de los cuadernos, que están ahí todas esperando desde hace tantos años juicios orales, porque a ver, realmente durante el gobierno de Mauricio Macri, donde la cooperación internacional para el avance de todos estos casos fue inédita, porque se abrió el mundo a mandarnos la información, después se volvieron a cerrar, porque vino el gobierno de Alberto Fernández, poco impulso a esas causas, persecución de jueces, viste todo lo que pasó para la impunidad de Cristina, y hoy estamos en un gobierno que también es muy dubitativo respecto de Cristina Fernández. Es una gran señal de los Estados Unidos, con quien hacemos un seguidismo a ciegas, lo que está diciéndole al gobierno respecto de Cristina Fernández de Kirchner, cuando no sancionaron ficha limpia, cuando están desmantelando los organismos de control que podrían tener un gran impulso hoy de nuevo en estos juicios orales que Bueno, todavía quedan pendientes, recordemos que ¿no? Santiago Caputo controla la unidad de información financiera y también la desactivaron en cuanto a las querellas, lo contrario a lo que habían hecho ustedes. Ustedes querellaban en las causas, entonces podían pedir información y podían aportar pruebas en las causas, que es Y lo que me mirá lo estás valioso contando. que era, mirá lo valioso el rol de la UIF en ese momento, que con esos intercambios, esas mesas de diálogos en serio, eran mesas Ujú, operativas, no era crear una comisión para que no pase nada, ujú. logramos que nos manden tanta información. Ahora Acá se te hago una... habían destruido en la Procuración del Tesoro con Abona esas 20 compañías offshore de Baez que las descubren los fondos cuando uno de los fondos que le reclamaba a la Argentina dinero en su momento hizo lo que se llama un discovery respecto de todas las compañías que movía Baez. ¿Por qué? Porque ellos decían lo que verdaderamente es, que el dinero de Baez era dinero de los Kirchner y ellos se querían cobrar ese dinero. Ujú, Toda esa información estaba en la Procuración del Tesoro argentino durante el gobierno del kirchnerismo y desapareció el servidor. ujú. Nosotros tuvimos que recomponer toda esa información y fue gracias a la cooperación de los Estados Unidos. Así que imagínate si hace años que los Estados Unidos sabe de estos salvajes, porque realmente la tildan a Cristina Fernández como jefa de una organización criminal ilícita, que es lo que es. Y bueno, dichas las cosas por su nombre, traen hoy esta sanción que impone Marco Rubio como secretario del Tesoro. ¿Y qué más puede hacer el gobierno de Javier Milei y el gobierno de los Estados Unidos? Te hago preguntas puntuales, Eugenia, porque vos tenés tanta información en la cabeza Sí, sí, sí. que, Así que la gente me que entienda. no, claro, la quiero desagregar, ¿no? Vos hablaste de muchas empresas offshore de Daniel Muñoz. Son empresas Y offshore las las de que... Baez, y las de Y, Baez. no, La no, ruta del dinero acá. ahora vamos a las de Baez, para un poquitito, no te me atolondres, no te me... Muy bien. Es Eh, mucha la información. primero, Daniel Muñoz, ¿no? ¿Cuántas empresas offshore eran todas o había empresas verdaderas en Estados Unidos? No, lo de Daniel Muñoz era una cosa global que venían empresas desde BVI hasta en Hong Kong. Era una cosa impresionante el entramado de compañías de Daniel Ahora, Muñoz. no podemos creer que esas empresas eran de Daniel Muñoz, esas empresas eran de Néstor. Daniel Muñoz era un testa de Néstor, testaferro, digo, ¿no? Sí, yo creo que esos 70 millones de dólares quizás era un vuelto, que viste, era mucho el dinero que circulaba Sí, por por los ahí Néstor le dijo, bolsos. bueno, toma esto que para Era muy el pago cercano en esto. es el pago del silencio, es decir, se hacen pagos del Bueno, silencio en la mafia, ¿no? Es decir, ese patrimonio hoy está en turcos ancaicos, así que si los argentinos quieren ir a los terrenos del kirchnerismo, están ahí en turcos ancaicos porque ¿qué es Turcos Rodríguez Ancaicos? es una isla del Caribe donde pasó lo siguiente. Retomamos con el juez Rodríguez, que no quiso congelar todo el activo que los Estados Unidos nos estaba avisando que estaba en los Estados Unidos en el momento oportuno. Entonces ellos empiezan a desarmar el patrimonio americano que se le había detectado y lo empiezan a mandar hacia otro lugar. Ese Ujú. otro lugar
donde se encontraron aparentemente unos 40 millones de dólares, es Turcos and Caicos, que es una Ajá. isla del Caribe paradisíaca donde fue a parar este dinero, y ese fue el último eslabón que nosotros encontramos en la UIF y empezamos a reclamar la devolución de eso. Creo que el fiscal Stornelli está avanzando en ese sentido, pero todo se paralizó bastante durante el gobierno de Alberto, y ahora no vemos gran actividad, Y obviamente. ahora no está totalmente paralizado. Este es el gran cuestionamiento que tenemos, porque Milei evidentemente surgió del kirchnerismo como una figura que venía habiendo asesorado a Scioli, a Massa, tenía acuerdos con el kirchnerismo. Bueno, de esto ya nos hemos ocupado bastante. Ahora, las empresas de Lázaro Báez, ¿qué hay de Bueno, todo eso es eso? muy interesante porque tenemos una resistencia muy importante. ¿Te acordás esa conferencia que dio Massa con Cristina, y el fiscal Marijuán había pedido el sobreseimiento de Cristina en una causa que se llama Ruta del Dinero K2? Sí. Baez fue condenado, pero hay otra causa donde nosotros, con la Unidad de Información Financiera, acompañó un escrito con los 75 indicios que te muestran que Baez es testaferro del kirchnerismo, Ajá. y esa causa, que se llama Ruta del Dinero K2, tiene grandes resistencias en la justicia. El fiscal Marijuán, que había actuado bastante bien en la época de Macri, después se volvió a acomodar y pide el sobreseimiento de Cristina un día antes de que hagan una conferencia Massa, Cristina, y finalmente se nominara a Massa como futuro presidente, la candidatura presidencial de Massa. Ujú. Esa causa sobrevive gracias a la acción de Bases Republicanas, una ONG que logró ser parte en ese expediente por habilitación de la Cámara, pero están siendo todos muy reacios, el juez Escasanelo, para avanzar en este sentido. Así que los Estados Unidos nos está poniendo el semáforo todo rojo, y acá en la Argentina la justicia sigue a ese ritmo, con las Ujú. cosas que pasan como las que estoy relatando, y por otro lado con un gobierno que desde mi punto de vista no tiene la decisión política de decir la corrupción hay que combatirla, y a Cristina la queremos ver presa, y Ninguna por supuesto decisión. inhabilitada porque tiene una inhabilitación penal. Hacen Pero ¿qué tuit, más viste, puede Milei pasar? hace tuit, dice Cristina, No, fin, sí. pone la carta de Marco Rubio, pero de investigar nada. No, y Pregunta, como si fuera mérito de él y mérito político. Esto no lo es. Si claro. quiere un mérito político, el gobierno de Milei, que le pida al Departamento de Tesoro ahora, que es el que tiene las facultades de imponer sanciones financieras, como lo Ujú. de Cartés en Paraguay, para que Cristina Fernández de Kirchner se transforme en la mancha venenosa en la Argentina y no pueda ni siquiera recibir financiamiento. Cuando logremos esa nominación de la OFAC, esa oficina, y el Departamento del Tesoro, no del Estado, el Tesoro la inhabilita a entrar, visas, todo el mundo sabe por lo corrupta que fue, pero el Departamento del Tesoro tiene esta otra potestad. Yo no veo a ninguna agencia del gobierno argentino trabajando para este logro, quizás lo hacen los Estados Unidos por motu propio, pero esa es la gran sanción para Cristina. Porque ni siquiera financiamiento para la campaña va a poder recibir, porque van a quedar todos pegados con las luces de Estados Unidos puestos por ese M- financiamiento a una corrupta. María Eugenia, hablando de campaña, me quedan 2 minutos y te hago un ping-pong. Cristina, tiene la causa en la Corte, la de vialidad. ¿Vos creés que Mm. la Corte se puede pronunciar antes de la campaña y que le confirme la condena a 6 años? Mira, yo me presenté en los tribunales para pedir que la condena se haga efectiva, como lo hicimos con Vudú, y logramos que por 2 votos contra 1 quede preso aún sin la sanción firme, porque la corrupción en la Argentina es un flagelo muy grande. Me denegaron eso, la verdad que yo espero que la Corte reaccione. Los argentinos necesitamos, por vía de la justicia, si no es por la política que siempre decide polarizar con ella, hacer que esta persona corrupta, que se ha llevado miles de millones de los argentinos, quede fuera de la política argentina. Y esto no es proscripción. Ha sido condenada, es una corrupta que tiene las luces del mundo Exacto. puestas sobre ella, y nosotros la seguimos teniendo ahí para polarizar elecciones. Y eso le conviene, o por lo menos pareciera que le conviene al gobierno de Milei. Dos, Le pregunta. conviene, le conviene. Y el rechazo del recurso de queja de la Corte deja firme la condena, y obviamente si sucede antes del 17 de agosto está fuera, y si sucede después del 17 de agosto vamos a ver qué A mecanismos ver, legales hay para inhabilitar. que la gente común entienda, el rechazo del recurso extraordinario de la Corte deja en firme, De la claro, queja, porque ya en la queja. rechazaron el extraordinario. Sí. Claro, la queja es el rechazo de la queja, deja ya firme la condena de casación, con lo cual quedaría firme y tiene que ir a prisión, aunque sea domiciliaria. Causa Ochesur, Los Sauces y Cuadernos. Todavía queda el juicio oral por delante, ¿no? Y también en materia de encubrimiento del AMIA.
Los tres causas tiene por Correcto. delante con juicio oral pendiente. Correcto, Otesur y los Sauces, pacto con Irán, cuadernos, con una demora inexplicable en todos esos juicios orales, que más no sean algunas trabas que tienen que ver con la política, porque sí, está ella a las puertas de todos esos juicios. Otesur y los Sauces, está Máximo Kirchner también, ¿no? Claro, y pregunta 3, ¿podemos recuperar ese dinero el día de mañana si hubiera alguien con voluntad política en el gobierno y hubiera decomisos y se pueda recuperar dinero de la corrupción pendiente que esté dando vueltas por el mundo? Mira, para eso tiene que existir, como vos decís, voluntad política. No es solo un tema judicial, porque a veces las herramientas que tienen los jueces con los exhortos y demás son más limitadas. Las agencias tienen que funcionar, y claro que podemos recuperar lo robado, pero tiene que haber voluntad política. Así como encontramos en la isla, encontramos cuentas en el exterior de Baez, o sea, así como se hizo y se demuestra que se hizo, cambió el gobierno y no pudimos ejecutarlo. Pero claro, hace falta voluntad política y Bri- organismos que funcionen. Brillante, María Eugenia, gran charla. Bueno, vos sos candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires, tengo muchos amigos que dicen que te quieren votar, así que Qué bueno. me parece que vas a hacer un buen papel. Te mando un beso grande y seguimos, ¿eh? Gracias, Mariano. Gracias por la entrevista. Hasta luego. María Eugenia Talerico es candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires por Republicanos Unidos y nos contó todo lo que hace a la corrupción del kirchnerismo y la prohibición de Estados Unidos.